Quando estaba embarazada de 9 meses y viajaba con mi marido, una fuerte sacudida provocó que rompira aguas en el coche. Quando estaba embarazada de 9 meses y viajaba con mi marido, una sacudida repentina y fuerte provocó que rompira aguas en el coche. El grito, ya fue muy tarde, y ahora empieza con este nuevo drama. Luego, me sacó arrastra del coche y me tiró al suelo, en el arcén de la autopista. Quando le suppliqué ayuda, diciendo, por favor, el bébé ya viene, él se alejó, diciendo, no puedo soportar más tu drama. Arreglatla tu sola. Simplement se marchó, de Jandom Ali, soleil de parto en la carretera. Grité pidiendo ayuda, mientras las contracción empeoraban. Finalement, un desconocido se detuvo y llamó al 911. Me levaron de urgencia al hospital, justo a tiempo. Pero, solo 2 horas después, el me llamó, presa del pánico. Su voz temblaba. El asfalto frío me raspaba las palmas de las manos, mientras intentaba estabilizarme el bord de la carretera. El dolor irradiaba por todo mi cuerpo, pero la agonia física no podía compararse con ver esa luz trasera desaparecer en la distancia. Mi marido desde hacia 4 años, me acababa de abandonar en la Interestatal 76, embarazada de 9 meses y entrando en labor de parto, porque su réunion de negocio importaba más que mi vida y la de nuestro bebé. Necesito retroceder y explicar cómo terminé aquí. Me llamo Sara, y conocí a Travis Hartfield durant mi segundo año en la escuela de enfermería. Era encantador, exitoso, y me dijo que yo era la única mujer que realmente lo había entendido. Su empresa de consultoría de marketing estaba prosperando, y me prometió una vida en la que nunca tendría que preocuparme por nada. A los 6 meses de salir, nos comprometimos. Otro 8 meses después, nos casamos en una hermosa ceremonia en Charleston. Los problemas empezaron siendo pequeños. Travis me gritaba por interrumpir su llamada de trabajo. Criticaba la forma en que organizaba la cocina o doblaba su camisa de vestir. Yo lo atribuí al estrés de su exigente carrera. Luego vinieron los comentarios sobre mi peso, mi amigo, y cómo pasaba mi tiempo libre. Lentamente, quasi imperceptiblement, me encontré pidiendo perdón por existir en nuestro espacio compartido. Cuando descubrí que estaba embarazada el año pasado, pensé que todo cambiaría. Al principio, Travis parecía emocionado. Eligió los colores de la pintura para el cuarto del bebé e investigó los mejor asientos de coche. Pero a medida que mi vientre crecía, también él hacía su ressentimiento. Ce que j'abats constantement de mis symptômes de embarazo. Las náuseas matutinas eran un inconvénient. Mi tobillo hinchado no eran atractivo. Mi necesidad de ir al baño con frecuencia le molestaba durant los viajes por carretera. La manana del incidente comenzó de forma bastante ordinaria. Travis tenía una presentación crucial con un cliente en Pittsburgh, a 3 horas de nuestra casa en Lancaster. Mi fecha de parto estaba a 5 días, y mi obstetra me había autorizado a viajar. Travis insistió en que él lo acompañara, porque su padre vivía a la Safura de Pittsburgh, y quería dejar Mali el fin de semana mientras él se concentraba en el trabajo. Salimos a las 6 heures de la manana. Levé mi bolsa del hospital por si acaso, algo de él que Travis se burló, l'amandom paranoica. El viaje comenzó tranquilamente, con música suave y la luz del sol de la manana filtrando por el parabrisa. Después de 1 o 2 horas, empecé a sentirme incómoda. Las contracciones de Braxton X habían sido comunes durant semana, así que al principio no lo mencioné. Entonces, pasamos por un bache énorme. El coche se sacudió violentement. Senti que algo se movía dentro de mí, seguido de un inconfundible choro cálido. Había roto aguas, empapando mi ropa y el asiento del pasajero. El pánico se apoderó de mí de inmediato. Travis, tenemos que ir a un hospital ahora mismo. El eco un vistazo, vio el asiento mojado, y su rostro se contrajo de furia. ¿Está bromeando? ¿De verdad está bromeando ahora mismo? Rompí aguas. El bebé viene en camino. Por favor, necesitamos ayuda. Su nudillo se pusieron blanco sobre el volante. Tengo la presentación más importante de mi carrera en 45 minutos. Este cliente podría salvar o arruinar todo mi trimestre. Y ahora me sal con esto? Travis, yo no elegí que esto pasara.
Necesitamo encontrar la sala de emergencia más cercana. En lugar de acelerar en busca de ayuda, comenzo a gritar de verdad, sobre como yo siempre hacía que todo girara en torno a mí, como no podía dejar tener un solo día importante, y como estaba sabotando su éxito. Las palabras salían rápida y cruel, cada una aterrizando como un golpe físico. Una contraction me golpeó con fuerza, y jadé, agarrandome a la manilla de la puerta. Déjà de ser tan dramatica, Gruno. Ni siquiera tu fecha de parto. Probablement esto es solo más de tu comportamiento para llamar la atención. Trevis, por favor. Algo va mal. Las contracciones son muy seguidas. Se desvió hacia el arcén de la autopista tan bruscamente que la grava salpicó contra los bajos del coche. Los vehículos pasaban a nuestro lado a 110 km/h. Ande que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella me había desabrochado el cinturón de seguridad y me estaba tirando hacia la puerta del pasajero. Trevis, ¿qué? No. Trevis, ¿qué está haciendo? Ya fue muy tarde, y ahora empieza con este nuevo drama. Su voz había alcanzado un tono que nunca antes lo había oído. Fura de mi coche. Dio la vuelta hasta mi lado, abrió la puerta de un tirón, y me sacó físicamente arrastra. Mi cuerpo de embarazada era torpe y desequilibrado. Tropecé, tratando de encontrar el equilibrio sobre la grava, y luego me quedé. Mi cadra golparon el suelo primero, seguida por mi hombro. Piedra afilada se clavaron en mi piel. Otra contracción me atenazó, y no podía respirar por la combinación de dolor y terror. Por favor, logré decir con la voz ahogada. El bébé ya viene. Trevis se quedó de pie sobre mí por un momento, su rostro era una máscara que no reconocí, fría, distante, completamente desprovista del hombre con el que me había casado. No puedo soportar más tu drama. Arreglatla tu sola. Volvió al lado del conductor, se subió, y se marchó. Así de simple, me dejó tirada en el arcén de una autopista, en pleno parto, durant el tráfico de la hora punta de la mañana. Observé como su coche se reincorporaba al tráfico y aceleraba, hasta que no era más que otro vehículo en el flujo de viajeros que se dirigían a su destino ordinario de Vierne. Intenté levantarme, pero no pude. Otra contracción me desgarró, más fuerte que la anterior. Grité, aunque no sé si alguien podía oírme por encima del rugido del tráfico. Mi teléfono estaba en mi bolso, que seguía en el coche de Trevis. No tenía forma de pedir ayuda. Las lágrimas corrían por mi cara mientras me apretaba contra el guardarray, intentando mantenerme visible y, al mismo tiempo, a salvo de los vehículos que pasaban a toda velocidad a poco metro de distancia. El tiempo perdió todo significado. Los segundos parecían horas. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, agitando los brazos frenéticamente a los coches que pasaban. La mayoría ni siquiera redujo la velocidad. Algunos tocaron la bocina, probablement pensando que solo era otra avería en la carretera. Las contracciones venían cada poco minuto ahora, y supe con absoluta certeza que iba a tener a este bebé aquí mismo, en el arcén de la Interestatal 76. Entonces, finalement, un sedan Honda se detuvo unos 50 metros más adelante. Una mujer de unos 60 años saltó del coche y corrió hacia mí, con el rostro lleno de preocupación. Oh, Dios mío, Carino, ¿qué ha pasado? ¿Está herida, cielo? Jadé entre contracciones. El bébé viene. Necesito una ambulancia. Ella ya tenía su teléfono en la mano, marcando el 911 con dedo tembloroso. Sí, hola, necesito una ambulancia inmediatamente. Una joven embarazada en el arcén de la I-76, cerca del marcador de la Mila 147. Está de parto. Sí, está consciente. Por favor, dans prisa. La mujer, cuyo nombre sup más tarde que era Dorothy, se quedó conmigo. Se quitó su chaqueta de pinto y la puso debajo de mi cabeza. Me sostuvo la mano durant las contracciones y me dijo que respirara, usando técnica que recordaba de cuando su propia hija nacieron década atrás. Era una completa desconocida, y me mostró más amabilidad en esos minutos desesperado que mi marido en meses. La ambulancia llegó en 12 minutos, aunque pareció una eternidad. Los paramédicos fueron increíbles. Me subieron a una camilla,
Me pusiront una via intravenosa, y avisaront por radio à l'hôpital général de Allegheny. El paramédico principal, un ombre amable l'amado Gérald, no de jaba de assegurarme que todo saldría bien, que ya habían atendido parto en la carretraante, y que hello estaba haciendo génial. Dorothy subió a la ambulancia conmigo. Me sostuvo la mano durante todo el trayecto y se negó a irse, incluso cuando los paramédicos le dijeron que no tenía por qué venir. Le apreté los dedos contenta fuerza durante las contracciones que debí de Charles Moraton, pero nunca se quejó. Le gamo à l'hôpital con minuto de sobra. El equipo de obstetriciano estaba esperando. Me levaron directement a una sala de parto, y todo se convirtió en un torbellino de voz, equipo médico, y un dolor abrumador. El parto fut rapido e intenso. A los 45 minutos de lugar al hospital, escuché el sonido más hermoso que jamais había oído, el primer llanto de mi hija. La colocaron sobre mi pecho, este ser humano diminuto y perfecto, con la cara arrugadita y el pelo oscuro pegado a la cabeza. Chloé Marie. Había elegido el nombre hacia meses, aunque Travis nunca había mostrado mucho entré en la conversación. Al mirarla, sintiendo su calor contra mi piel, experimenté un amor tan profundo que me dolía físicamente. Una enfermera me ayudó a instalarme en una sala de recuperación. Dorothy seguía allí, sentada en una silla junto a la ventana, lorando de alegría. Había presenciado todo el parto a petición mía, ya que no tenía a nadie más. La trabajadora social del hospital ya había pasado, haciendo pregunta cuidadosa sobre mi situación. Le conté todo, que Travis me había abandonado, que no tenía mi teléfono ni mi carta, que no tenía forma de contactar a nadie. Fut entonces cuando Dorothy volvió a dar un paso al frente. Se ofreció a llamar a los padres de Travis, ya que vivían cerca y yo sabía su número. También llamó a mi propia madre en Lancaster, quien inmediatamente comenzó el viaje de 3 horas hasta Pittsburgh. Dorothy se quedó conmigo durant horas, sosteniendo a Chloé mientras yo dormitaba, asegurando de que comira el sándwich que trajeron las enfermeras, siendo el sistema de apoyo que necesitaba desesperadamente. 2 horas después del nacimiento de Chloé, sonó mi teléfono. Una enfermera lo había recuperado de la policía, que había detenido a Travis para interrogarlo después de que le diera el número de su matrícula y su descripción. Lo habían retenido brevemente, pero no arrestado, lo que hizo que me hirviera la sangre. Abandonar a tu esposa de parto en una autopista definitivamente debería justificar un arresto, en mi opinión. Pero cuando esa llamada llegó, transferida al teléfono del hospital junto a mi cama, la voz de Travis era completamente diferente a la del monstruo frío de la autopista. Estaba llorando, solozando de verdad. ¿Sarah? Oh, Dios, Sarah, ¿está bien? ¿El bébé está bien? Por favor, dime que en bas esté bien. Aparté el teléfono de mi guado, mirándolo con incredulidad. Que si estamos bien? En serio me está preguntando eso. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. No sé qué pasó. Simplement entré en pánico. La presión de la présentation, el choc de que rompiras aguas. Perdí el control por completo. Pero he estado volviendo loco durant las últimas 2 horas. La policía me detuvo. Me dijeron que estaba en el hospital. No puedo creer que haya hecho eso. Soit un monstruo. Su palabra salió en un torrent apresurado y frenético. De fondo, podía oír otra voz. Su padre, tal vez. Jean tratando de calmarlo. Voy al hospital ahora mismo. Me subo al coche. Estaré allí en 15 minutos. Necesito verte. Necesito ver a nuestra bebé. Por favor, Sarah, por favor, dame la oportunidad de explicarme. Algo frío se instaló en mi pecho. Esta no era la primera vez que Travis hacía algo cruel y luego se disculpaba profusamente. El patrón era familiar, e rirme, y luego abrumarme con disculpa y promesa de cambiar. Pero esta vez, había cruzado una línea tan inaceptable que no había vuelta atrás. No venga al hospital. ¿Qué? Sarah, por favor. Si aparece por aquí, haré que seguridad te eche. Lo digo en serio, Travis. Alejad de nosotras. ¿Nosotras? ¿Te refieres a mi hija? No puedo alejarme de mi propia hija.
El derecho que sensia en su voz, incluso ahora, era asombroso. Miram. No de jast para que muriéramos en el arcén de una autopista. Tirast a tu esposa embarazada al suelo y te fuiste. Antien cuanta lei violast? En cuanto peligro no pusiste? Podría haber dado a luz a Chloé en la carretera. Ella podría haber muerto. Yo podría haber muerto. Porque te importaba más una presentación de un cliente que nuestra vida. No fue así. No estaba pensando con claridad. El estré. No me importa tu estré. No me important tu excusa. Tomaste una décision. Elegiste abandonarnos. Ahora, yo elijo protéger a mi hija de ti. Colgué. Me temblaban las manos, pero me sentia extranamente tranquila. Choc, probablement, o quizá solo un agotamiento emocional completo. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Rechasser la lamada. Sonó se vese más de que finalement elo apagara por completo. Mi madre llegó justo antes de la medianoche. Entró corriendo en la habitación, me vio sosteniendo a Chloé, y se eco al horar. No abrazó a en bas, susurrando cuanto elo sensia, elo orgullosa que estaba de mí, elo hermosa que era su nieta. Tenerla ali hizo que todo pareciera un poco menos aterrador. Durant los días siguientes, la situation se intensificó rapidamente. Travis si apareció en el hospital a la manana siguiente. Fiel a mi palabra, is que la seguridad elo escoltara fura. Intentó llamar constantemente, de jando docena de mensajes de voz que alternaban entre disculpas solosante y acusación furiosa. Su padre también llamaron, rogandom que reconsiderara, insistiendo en que Travis solo había cometido un terrible error. Un terrible error. Et esa frase seguía apareciendo, como si abandonar a tu esposa de parto fura equivalente a olvidar comprar leche en el supermercado. Mi madre estaba furiosa. Quería presentar cargo de inmediato. Yo estaba más indecisa, todavía procesando todo. La trabajadora social del hospital me puso en contacto con una abogada especializada en derecho de familia y situación doméstica. Se llamaba Patricia Sullivan, y fut una bendición. Patricia fut directa. Lo que hizo tu marido constitue multiples delitos, abandono, imprudencia temeraria, potentialmente incluso agresión, dependiendo de como el fiscal vea el hecho de que te sacara arrastra del coche. Tien motivo para una orden de allanamiento. También tiene un caso irrefutable para la custodia completa. Las palabras parecían surrealista. Mi matrimonio tenía 4 años. Había caminado hacia el altar hacia Travis, creyendo que seríamos juntos. Ahora estaba discutiendo orden de allanamiento y batalla por la custodia con una extraña, mientras mi hija recién nacida dormía en un mueble de hospital. Solicité el divorcio 3 días después del nacimiento de Chloé. También solicité una orden de allanamiento temporal, que fut concedida basando en el informe policial y mi testimonio. A Travis le notificaron en el trabajo, elo que su padre Lugo se quejaron de que fut humillante. No senti ninguna simpatia. El proceso de divorcio fut brutal. Travis contrató a un abogado caro que intentó pintarme como inestable y vengativa. Afirmaron que estaba exagerando elo que había sucedido, que Travis simplement había entrado en pánico y había tomado una mala decisión bajo estrés. Argumentaron que merecía la custodia compartida de Chloé porque un error no debería definirlo como padre. Su abogado, un hombre de traje impeccable llamado Randall Pierce, empleó todas las tácticas sucia imaginable. Solicitaron mi registro médico, tratando de encontrar prueba de depresión postparto o ansiedad que pudieran pintarme como una madre no apta. Rebuscaron en mi publicación de redes sociales de ano atra, buscando cualquier cosa que pudieran tergiversar. Incluso contactaron a viejo amigo de la universidad, buscando historia sobre mi carácter. Patricia me advirtió que esto pasaría. Estant desesperado, me explicó durant una de nuestras sesiones de estrategia. Cuando los hechos no están de tu lado, ataca la credibilidad. No dejes que te afecte. Todo elo que están haciendo solo de nuestra que saben que van a perder. Pero saber que iba a pasar no elo hizo menos invasivo. Tenía extrano diseccionando mi vida, cuestionando mi elección, y escudriñando cada una de mi decisión se sentia como ser desnudada en público.
Una audiencia particularmente horrible involucro al abogado de Trevis cuestionando mi decisión de seguir trabajando como enfermera durante el embarazo, insinuando que de alguna manera había puesto en peligro a Chloé por no dejar mi trabajo. Patricia Elo detuvo de inmediato. Milón de mujer trabajando durante el embarazo. La enfermería no es una profesión de alto riesgo para las futura madre. Esta nea de interrogatorio e irrelevante ofensiva. La jueza Reynolds estuvo de acuerdo, pero la acusación ya había sido plantada. Así es como funcionó esta batalla, lanza suficiente barro y espera que algo se pegue. Mientras tanto, mi sistema de apoyo se expandió de manera inesperada. Otra mujer que habían sufrido violencia doméstica se pusieron en contacto después de ver la cobertura de noticia. Algunas compartieron su propia historia de pareja que las habían puesto en peligro durante el embarazo. Otras ofrecieron ayuda práctica, donaron artículos para bebé, compartieron información sobre grupo de apoyo, y me conectaron con recursos que no sabía que existían. Una mujer, Jessica, se volvió particularmente importante en mi vida. Había dejado a su marido maltratador 3 años y había reconstruido con éxito su vida con sus 2 hijos. Entendía los desafíos únicos de la maternidad soltra después de un trauma. Empezamos a quedar para tomar café una vez a la semana, y se convirtió tanto en una amiga como en una mentora. El sistema legal puede ser retraumatizante, me dijo Jessica durante una de nuestra reunión. Te hacen revivir los peor momentos una y otra vez, defendiendo de personas que deberían estar apoyando. Pero esto es lo que aprendí, cada vez que cuenta tu historia y te mantiene firme en tu verdad, recupera un poco más de tu poder. Quieren que dude de ti misma. No le des esa satisfacción. Su palabra me sostuvieron en los momentos más oscuros. Había día en los que quería rendirme, aceptar cualquier acuerdo de custodia que el abogado de Trevis propusiera solo para que la lucha terminara. El agotamiento era abrumador. Cuidar de un bébé mientras también me preparaba para las comparecencias en el tribunal, me reunía con abogado, y lidiaba con el estrés constante parecía imposible. Mi supervisora de enfermería, Linda, fut increíblemente comprensiva. Me permitió ajustar mi turno y me dio tiempo libre extra cuando elo necesitaba para cita legal. La familia es lo primero, me dijo con firmeza. Siempre. No te preocupes por el trabajo. Nos adaptaremos a elo que necesite. Esa amabilidad significó más de elo que probablemente ella se dio cuenta. Mucha superviviente de violencia doméstica pierden su trabajo porque no puden equilibrar las demandas de los procedimientos legal con las responsabilidades laborales. Tener un empleador que real me apoyara marcó una diferencia enorme. La tensión financiera fut significativa, sin embargo, incluso con la pensión alimenticia que eventualmente legó. Los honorarios legal eran astronómicos. Patricia inicialmente se había ofrecido a levar mi caso de forma gratuita a través de un programa de ayuda legal para la violencia doméstica, pero la riqueza de Trevis me descalificó de los servicios gratuitos. Terminé pidiendo un préstamo para cubrir los costos, lo cual me aterrorizaba. Añadir deuda a todo lo demás se sentía abrumador. Mi madre se ofreció a ayudar económicamente, pero vivía con una pensión de jubilación fija. No podía aceptar su limitado recurso. En cambio, acepter turno extra cuando era posible, trabajar hora extra, y recorter gasto en todo lo que pude. Viviamo de forma sencilla, pero viviamo. Durant este periodo, la transformación de Trevis de arrepentido a vengativo se completó. Después de que su pánico inicial y su disculpa se desvanecieran, la ira tomó el control. Me culpó de todo, su fracasos empresarial, su reputación arruinada, la pérdida de amigo y cliente. En su mente, yo había orquestado un elaborado complot de venganza en lugar de simplement proteger ma mía a nuestra hija de alguien que había demostrado ser peligroso. Su mensaje de vos pasaron de disculpa dolorosa a acusación. Está destruyendo mi vida a propósito, afirmaba un mensaje. Podría decir la leyenda que esto fut solo un malentendido, pero no elo a rapport quiere castigarme. Vengativa y cruel, Sara. Nuestra hija crecerá sabiendo qué tipo de persona es real su madre. Guardez cada mensaje. Patricia los añadió a nuestro archivo de prueba. Cada mensaje de voz furioso solo fortalecía nuestro caso de que Trevis era inestable y potencialmente peligroso.
La audiencia preliminar de custodia tuvo lugar cuando Chloe tenía 2 meses. Trevis se presentó con su padre, los tres con expresión idéntica de justa indignación. Su madre intentó acercarse a mí en el pasillo de la audiencia. Sara, por favor. En nuestro único hijo. Cometió un terrible error, pero está tratando de mandarlo. No nos aleje de nuestra nieta. Mantuve mi voz serena y tranquila. Sonora Hartfield, su hijo no solo cometió un error. Cometió múltiples delitos. Si quiere una relación con Chloe, tendrá que hacerlo a través de los canales legal apropiado. Ahora mismo, necesito que me deje en paz. Él apareció herida, pero obedeció. Casi sentí lástima por ella. Casi. Pero luego recordé cómo había minimizado el comportamiento de Trevis en conversación anterior, cómo había sugerido que yo era parcialmente responsable de desencadenar su estrés. Cualquier simpatia que pudiera haber sentido se evaporó. La audiencia en sí fut breve. La jueza Reynolds revisó la orden de allanamiento, escuchó argumento abreviado de ambas partes, y mantuvo el acuerdo de custodia existante, custodia completa para mí, sin visita para Trevis hasta que se pudiera programar una audiencia completa. El abogado de Trevis argumentó apasionadamente a favor de las visitas supervisadas, pero la jueza no se dejó convencer. Dada la gravedad del incident y la investigación en curso sobre posible cargo penal, no me siento cómoda autorizando ningún contacto en este momento, declaró la jueza Reynolds. Revisaremos esto después de la audiencia completa. La cara de Trevis se puso rora. Empezó a levantarse, con la boca abierta para protestar, pero su abogado lo agarró del brazo y lo hizo sentarse de nuevo. Es peu que no momento de pérdida de control no pasó desapercibido. Patricia me miró e hizo un sutil gesto de asentimiento. La incapacidad de Trevis para manejar su emoción estaba jugando a nuestro favor. Pero yo tenía algo contra él que no podían luchar, prueba. La grabación de la llamada al 911 contenía mi grito y la voz de pánico de Dorothy explicando la situación. Elle informe de los paramédicos de Talaba haberme encontrado sola en la autopista, en pleno parto. Los registros del hospital mostraban la condición en la que le gay. Dorothy prestó declaración describiendo todo lo que presenció. El informe policial documentaba las respuestas iniciales de Trevis, que incluían decir la los oficial que yo había reaccionado de forma exagerada, y le había hecho llegar tarde a una reunión importante. Lo más condenatorio de todo fut la grabación de la cámara del salpicadero. Un camionero que había pasado por allí en el momento en que Trevis me abandonó y lo había capturado todo con la cámara de su cabina. Se podía ver claramente a Trevis sacando arrastra del coche y marchando mientras yo yacía en el suelo. Es vidéo llegó a las noticias locales después de que el camionero se pusiera en contacto con él, preocupado por lo que había presenciado. La historia se volvió viral. Marido abandona a su esposa embarazada en la autopista por una reunión de negocio, ocupó los titular nacional. De repente, extraños se pusieron en contacto para mostrar su apoyo. Mujeres compartieron su propia historia de pareja que priorizaban su cara sobre la familia. Organización de violencia doméstica me contactaron para ofrecerme oportunidad de dar charla. La atención fut abrumadora y a menudo intrusiva, pero también significó que Trevis ya no podía esconderse detrás de su imagen cuidadosamente construida. La atención de los medios trajo consecuencia que no había previsto. Los reporteros acamparon fuera de mi edificio de apartamento. Mi número de teléfono se filtró de alguna manera, lo que resultó en cientos de llamadas de periodista, productor de programa de entrevista, y podcaster de crimen real, todo queriendo entrevista. Alguna persona enviaron mensajes genuinos de apoyo. Otra enviaron correo de audio, acusando de buscar atención o de arruinar la vida de un hombre por un mal momento. Tuve que cambiar mi número 2 veces. Dejé de usar las redes sociales por completo después de que los trolls encontraron mi cuenta y las inundaron con comentarios viciosos. Algunos defendían a Trevis, afirmando que yo debía haber hecho algo para provocarlo. Otros crearon elaborada teoría de conspiración sobre cómo había planeado todo para obtener simpatia o dinero. La crueldad de los extraños fut impactante. Patricia me aconsejó que guardara silencio absoluto públicamente. No interactúe con los medios. No responda a las acusaciones.
Déjà que el proceso legal hable por sí mismo. Qualquier cosa que diga puede ser tergiversada. Fut un consejo frustrante de seguir. Quería defenderme, explicar elo que real m'había sucedido, hace que la gente entendiera el contexto completo del abuso de Travis. Pero Patricia tenía razón. Cada vez que Travis o su familia hablaban con los reportros, se contradecían o revelaban algo que danaba su caso. Mientras tanto, mi silencio me hacía parecer digna y centrada en mi hija, en lugar de buscar atención. Un artículo particularmente desagradable apareció en un tabloïd local, citando fuentes anónimas cercanas a la familia, que afirmaban que yo tenía un historial de inestabilidad emocional y que había manipulado la situación. El artículo sugería que mi rotura de aguas podría haber sido falsa, que había orquestado el incidente de la autopista para atrapar a Travis y asegurar el dinero de la pensión alimenticia. Leer esa mentira mientras alimentaba a Chloé a las 3 de la mañana, exhausta y sola, casi me rompe. Llamé a Jessica, lorando tan fuerte que apenas podía hablar. Estan diciendo que me lo inventé todo. Dicen que esto mintiendo sobre todo. ¿Cómo puede la gente creer esto? La voz de Jessica fut firme y tranquilizadora. Alguna persona siempre creerán elo que se ajuste a su visión del mundo. Ignóralo. Tu sabes la verdad. Los tribunales saben la verdad. Todo los que important saben la verdad. Los trolls de internet al azar no tienen voto en tu vida. Tenía razón, pero o nazidolia. La violación de que extrano de bâtirán el peor trauma de mi vida, cuestionando mi integridad y mi motivo, se sentia como ser agredida de nuevo. La investigación criminal sobre las acciones de Travis avanzó más lentamente que los procedimientos civils. La oficina del fiscal del distrito inicialmente pareció entusiasmada con presentar cargo, abandono de una persona dependiente, imprudencia temeraria, posiblemente agresión. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, su entusiasmo disminuyó. El detective Morrison, que había sido asignado al caso, explicó el desafío durante una de nuestra reunión. Todo lo que ha dicho es verdad, y lo creemos completamente. El problema es probar la intención criminal más allá de una duda razonable. Su abogado argumentaron que entró en pánico, tuvo una crisis de salud mental, no entendió la gravedad de la situación. Los jurados son impredecibles con caso como este. Así que simplement se sale con la suya. La injusticia me quemaba en el pecho. No necesariamente. Todavía estamos construyendo el caso. Pero quiero que entienda que, incluso si los cargos penal no resultan en una condena, el caso civil es mucho más fácil de ganar. Diferentes estándares de prueba. Su caso de custodia no depende de que el si condenado penalmente. Era un consuelo frío. Quería que rendira cuenta. Quería que Travis enfrentara consecuencias real más allá de perder su negocio y su reputación. Quería que entendiera que lo que había hecho era criminal, no solo una mala decisión bajo estrés. El fiscal del distrito finalmente presentó cargo, un cargo de imprudencia temeraria y un cargo de abandono de una persona dependiente. No agresión, a pesar de mi petición. El fiscal explicó que probar la agresión requería demostrar la intención de causar daño físico, y los abogados de Travis argumentarían que él simplement quería que saliera del coche, no herirme específicamente. La comparecencia fut surrealista. Travis se declaró inocente, por supuesto. Su abogado de defensa penal, diferente de su abogado de divorcio, hizo una declaración fuera del juzgado sobre cómo Travis era un padre dedicado, que había tenido un lapso momentáneo de juicio durante una situación increíblemente estresante. Lo pintaron como una víctima de la justicia popular, un hombre cru su negocio sufrió de inmediato. Los clientes no querían asociarse con el hombre del video viral. Su cuenta más grande, a la que se apresuraba ese día, el lo dejó en una semana. Otra empresa siguieron su ejemplo. La firma de marketing que había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse a medida que la gente elegía no trabajar con alguien capaz de tal crueldad. Mientras tanto, yo me concentré en sanar y cuidar de Chloé. Mi madre se mudó temporalmente para ayudar. Dorothy no visitó varias veces, trayendo regalo y viendo cómo estábamos en bas. Se había convertido en una amiga inesperada, este ángel que apareció exactamente cuando más la necesitaba.
La audiencia finale de divorcio tuvo lugar cuando Chloe tenía 4 meses. Entré en esa sala del tribunal con mi abogada, mi madre, y una carpeta llena de prueba que documentaban cada cosa terrible que Travis había hecho durante nuestro matrimonio. No solo el abandono, sino el abuso emocional, el comportamiento controlador, la crítica constante. Había guardado correo electrónico, mensajes de texto, y mensajes de voz. Había documentado discusión. Había fotografiado moratón de las veces que su ira se había vuelto física, incident para los que había puesto excusa. Travis se veía terrible. Había perdido peso. Su traje caro le quedaba holgado. Su abogado intentó una última estrategia, afirmando que Travis había estado sufriendo una crisis de salud mental y merecía compasión. La jueza Reynolds escuchó todo, revisó todas las pruebas, y dictó su sentencia. Custodia completa para mí. Travis tendría visita supervisada solo si yo aceptaba permitirla. Se le ordenó pagar una pensión alimenticia sustancial. La orden de allanamiento se mantuvo en vigor. Cuando salimos del juzgado, Travis intentó acercarse a mí en el aparcamiento. Su padre estaba con él, ambos con aspecto envejecido y derrotado. Sarah, por favor, podemos hablar? No detuve mi paso. No tenemos nada que discutir. Tu abogado puede comunicarse con mi abogada. Ese es el único contacto que estoy dispuesta a tener. Lo he perdido todo. Mi negocio se ha ido. Mi reputación está destruida. He estado en terapia durante meses. Soy una persona diferente ahora. Me detuve y me volví para mirarlo. Era la primera vez que estábamos tan cerca desde esa mañana en la autopista. Al mirarlo, no sentí nada. Ni amor, ni ira, solo un vasto vacío donde existían mis sentimientos por él. No lo has perdido todo, Travis. No perdiste a Chloe y a mí. Tu negocio y tu reputación fueron consecuencia de tu propia decisión. Pero, ¿sabe qué? Yo cielo perdí todo ese día en la autopista. Perdí mi capacidad de confiar. Perdí mi creencia de que la persona que prometió protegerme real cumpliría esa promesa. Perdí mi matrimonio y mi futuro tal como él lo había imaginado. La diferencia es que yo no causé nada de eso. Tu sí. Su madre dio un paso adelante. Él está tratando de enmendarse. No puede verlo? Sonora Hartfield, yo me dejó en el arcén de una autopista mientras estaba de parto. Me sacó arrastra del coche y me tiró al suelo. Se fut mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Su nieta podría haber muerto porque yo valoraba más una reunión de negocio que nuestra vida. Ninguna cantidad de terapia o disculpa hará que eso si aceptable jamais. Me algé y no miré atrás. Mi madre esperaba junto al coche, sosteniendo a Chloe en su silla de seguridad. Condujimos a casa, al apartamento que había alquilado modesto pero seguro y comenzamos nuestra nueva vida. Los meses que siguieron no fueron fácil. La maternidad soltra era agotadora. El dinero escaseaba, incluso con la pensión alimenticia, porque me había tomado una licencia prolongada de mi trabajo de enfermería. Pero lentamente, las cosas mejoraron. Chloe creció y prosperó. Alcanzó todo su hito. Su sonrisa se convirtió en mi mundo entero. Travis intentó visita supervisada 2 veces. En ambas ocasión, Chloe logró durante toda la hora porque no lo conocía. Él era un extraño para ella. Después del segundo intento, dejó de solicitar visita. Su padre enviaba regalo de cumpleaños y de Navidad, los que al acepté por castigarlo parecía innecesario. Se habían horrorizado por las acciones de su hijo y, de hecho, habían testificado a mi favor durante la audiencia de custodia. Un año después de que se finalizara el divorcio, recibí un correo electrónico de Travis. Se mudaba a Seattle para empezar de nuevo. Había vendido su casa, saldado su deuda, y quería renunciar por completo a su derecho parental. Una parte de mí quería luchar contra él por principio, pero otra parte reconoció que esto era real mejor para Chloe. Croce sabiendo que su padre no la quería le dolería más que simplemente no tener un padre en absoluto. Acepté. Se procesó el papeleo. Travis renunció a todo su derecho y responsabilidad.
desapareció de nuestra vida por completo. Dorothy siguió siendo una presencia constante. Se convirtió en la abuela Dorothy, para Chloe, un miembro honorario de la familia que celebraba cumpleaños y festividad con nosotras. Una vez me dijo que de tener sans la autopista ese día también había cambiado su vida. Que ayudarnos le había dado un renovado sentido de propósito después de la muerte de su esposo 2 años antes. Finalement, volví a trabajar en un hospital différent, uno con mejor horario y una gestión más comprensiva. Salí con alguien de vez en cuando, pero mantuve esa parte de mi vida separada de Chloe. Confiar ya no era fácil. Estaba trabajando en elo en terapia, quitando lentamente capa de trauma y reconstruyendo mi autoestima. En el segundo cumpleaños de Chloe, celebramos una pequeña fiesta en el parque. Mi madre estaba allí, junto con Dorothy, alguno compañero de trabajo que se habían convertido en amigo, y alguno otro padre del grupo de jugo de Chloe. Viendo a mi hija perseguir burbuja y rer con pura alegría, senti algo que no había experimentado en ano, satisfaction. Alguien en la fiesta preguntó por el padre de Chloe. Ande que pudiera responder, Chloe corrió y me abrazó las piernas. Mama. Eso era todo elo que necesitaba. Eso era todo elo que necesitábamos. Solo nosotras. Más tarde esa noche, después de que Chloe se durmiera, me quedé en la puerta de su habitación, observando-la respirar. Esta nina milagrosa que legó en la circunstancia más traumática imaginable. Nunca conocería la historia completa de su nacimiento. Quizá alguien día le contaría una versión apropiada para su edad. Por ahora, solo sabía que era amada con ferocidad y que estaba protegida. Absolutamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dorothy, que fiesta tan bonita hoy. Está haciendo un trabajo increíble. Esa nina tiene suerte de tenerte. Respondí, la afortunada soy yo. Y él lo decía en serio. Si, Travis me había quitado cosa, mi inocencia, mi confianza, mi creencia de que el amor era suficiente. Pero también me había dado algo, claridad. Aprendí que era más fuerte de él que jamais imaginé. Aprendí que la amabilidad existe en extrano como Dorothy. Aprendí que mi hija merecía una madre que no aceptaría la crueldad ni pondría excusa para un comportamiento inaceptable. A veces la gente me pregunta si he perdonado a Travis. La respuesta honesta es que el perdono es realmente relevante. No paso tiempo odiándolo ni deseándolo mal. Simplement ya no pienso en él en absoluto. Es un capítulo de mi pasado, una lección dolorosa aprendida, pero no alguien que ocupe espacio en mi presente. Lo que pasó en esa autopista fue el peor día de mi vida. Pero también fue el catalizador para construir algo mejor. Una vida donde Chloe y yo estamos a salvo, donde estamos rodeada de personas que realmente se preocupan, donde no tengo que andar con pi de plomo ni pedir perdón por existir. Han pasado 3 años desde esa mañana en la Interestatal 66. Todavía paso por ese tramo de la autopista de vez en cuando al visitar amigo en Pittsburgh. Cada vez, miro el lugar donde ocurrió el marcador de la milla 147. Parece tan ordinario, solo otra sección de la carretera. Pero para mí, es un monumento. El lugar donde mi antigua vida terminó y mi vida real comenzó. Chloe tiene 5 años ahora, a punto de empezar el jardín de infancia. Es divertida, curiosa, y completamente intrépida. As pregunta constantemente y los mejor abrazo. No tiene ningún recuerdo del trauma que rodeó su nacimiento, gracias a Dios. Solo sabe que es amada. La semana pasada, me preguntó por qué no tiene un papá como alguno de su amigo. Me había preparado para esta pregunta, la había discutido extensamente con mi terapeuta. Alguna familia tiene mamá y papá. Alguna tiene dos mamá o dos papá. Alguna solo tiene una mamá o solo un papá. Alguno nino vivant con su abuelo o tío. Cada familia es diferente, y eso está bien. Lo que importa es que las personas en la familia se aman y se cuidan. Así que, nuestra familia somos tú y yo, y la abuela Dorothy. Exacto, pareció satisfecha con esa respuesta y volvió a colorear. Simple, sin complicación, la forma en que la infancia debería ser. Et empezado a salir con alguien recientemente. Se llama Marcus, y es fisioterapeuta en mi hospital.
Conos mi historia, toda la fea historia, ino aido. Et patiente con mi problema de confianza y maravilloso con Chloé. Me estoy tomando las cosas con calma, pero por primera vez trevis, siento que quizá podría déjà rentrar a alguien de nuevo. Marcus me pregunto una vez que le diria a Trevis si alguna vez lo volvira a ver. Lo pensé un rato antes de responder. Gracia. Marcus pareció confundido. Gracia por mostrarme exactamente quién era, por obligarme a ser lo suficientemente fuerte como para irme. Por darme a Chloé, y por salir de nuestra vida para que pudiéramos sanar y seguir adelante. Su peor momento se convirtió en mi catalizador para construir algo mejor. Et esa es la verdad que el gado a aceptar. Trevis no me rompió, aunque ciertamente lo intentó. En cambio, me refinó. Quemó las partes de mí que aceptaban menos de elo que merecía. No estoy agradecida por elo que hizo, pero estoy agradecida por la persona en la que me convertí gracias a elo. A veces, sobrevivir no se trata solo de superar un trauma. Se trata de decidir quién quiere ser al otro lado. Elegir ser alguien de quien mi hija pudiera estar orgullosa. Alguien fuerte, independiente, y reacia a conformarse con la crueldad disfrazada de amor. Esa manana en la autopista, estaba sola y aterrorizada, abandonada por la persona que prometió estar a mi lado para siempre. Pero sobreviví. En bas eloísimo. Y ahora, rodeada de personas que realmente se preocupan, ya no estoy sola. Estoy exactamente donde se supone que debo estar.